Rabino Jaim Palagi, 28 de enero de 1878 al 10 de febrero de 1868. Era miembro de la muy respetada familia Palage, la cual se estableció por todo el Mediterráneo después del Edicto de Granada y era proveniente de la península ibérica. Los grandes rabinos Abraham, Yosef e Isaac Palagi fueron sus hijos. Nació en la ciudad de Izmir, Turquía. Su padre fue Jacob Palagi, rabino y cabalista. Su madre fue Kali Haden Hassan y su abuelo materno Yosef Jaim Hassan, un reconocido rabino, quien fue rabino principal de Jerusalén. Estudió junto a su abuelo y al rabino Gatigo. En 1813, a la edad de 25 años, ya era rabino y posteriormente fue director de un Beit Jacob. Así se llamaba el seminario rabínico de Esmirna en aquella época. En 1837 formó parte del Beit Din, tribunal rabínico de Esmirna, y ese mismo año fue designado por el sultán como rabino principal de la ciudad de Esmirna. El sultán que lo designó fue el sultán Abdülmecid I. Rab Palagi en el año 1859 escribió al barón Lionel Rothschild para que interviniera en favor de un judío que estaba siendo acusado injustamente por las autoridades otomanas. Rab Palagi murió el 10 de febrero del año 1868 y fue sucedido por su hijo Abraham, y a su vez al fallecer fue sucedido por su hermano Isaac, también hijo del Rab Palagi. A su entierro fueron los grandes dignatarios de la ciudad y fue escoltado por un batallón de tropas en honor otorgado por las autoridades turcas solo a 2 o 3 rabinos principales. Sus opiniones rabínicas continúan recibiendo atención en todo el mundo hoy en día. La tumba del rabino Palagi es un lugar de peregrinación, rezo y meditación.